13 horas en punto. Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les deseamos un excelente inicio de semana y les damos la bienvenida a este espacio informativo con las noticias más destacadas del país y del mundo. Iniciamos. Renunció Alexandra Ocles a la dirección del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. El presidente Moreno designó a Rommel Salazar Cedeño como su reemplazo. Los cantones de Daule en Guayas, Palora y Santiago Méndez en Morona, Santiago, cambiarán de rojo a amarillo dentro de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Las autoridades y pobladores de estas zonas deben cumplir al menos 9 puntos establecidos en la semaforización. El Consejo de la Judicatura dispuso el restablecimiento parcial de las actividades de la Corte Nacional de Justicia con la habilitación de una ventanilla virtual y una física para la recepción de escritos. Listos los informes para segundo debate de los proyectos de ley de apoyo humanitario y ley de ordenamiento de finanzas públicas. Existen cambios en los textos que deben ser analizados por el Pleno de la Asamblea Nacional. En lo internacional, China registra un nuevo brote de coronavirus. Hubei es la provincia más afectada. En la presente semana, 3 de los 221 cantones del país cambiarán de color rojo al amarillo en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Autoridades y pobladores de los cantones de Daule en Guayas, Palora y también Santiago de Méndez en Morona, Santiago, deberán cumplir 9 puntos según los protocolos de este esquema de semaforización. Son 3 cantones cuyas autoridades, amparadas en análisis de cada uno de los COE cantonales, han decidido avanzar en la nueva normalidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Daule en la provincia del Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago pasarán a color amarillo. En los cantones amazónicos desde este lunes y en Daule a partir de este martes. Bajo el color amarillo, autoridades y ciudadanos de esos cantones deben acatar al menos 9 puntos que establece este color en el esquema de semaforización. En las instituciones públicas se retomará la actividad presencial con al menos el 50% del personal, priorizando la actividad del teletrabajo. En estas jurisdicciones, el toque de queda se reduce desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial con una ocupación máxima de un 30%. Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana según el último número de la placa. Se exceptúa el día domingo, donde se restringe toda circulación vehicular. En cuanto a las actividades comerciales, los locales comerciales podrán funcionar con un máximo del 30% del total del aforo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes pasado que para Guayaquil y Cuenca se aprobaron planes pilotos en los sectores de automotriz, industrial y de la construcción, que deberán aplicarse bajo el esquema de color rojo. De que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo del toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, expuso que la ejecución de los proyectos pilotos en la industria pondrán a prueba la coordinación del sector y con ello avanzar cuando sea el momento a un cambio de color. Mantener el territorio del Cantón Cuenca bajo los conceptos establecidos para la semaforización roja en el periodo comprendido del lunes 11 al domingo 17 de mayo del 2020. En esta segunda semana de la etapa de distanciamiento, las demás ciudades y regiones del país mantienen la cotidianidad bajo el esquema de semaforización en color rojo. Javier Ceballos, Medios Públicos. El cantón Daule en la provincia de Guayas se convierte en la primera ciudad en pasar del semáforo rojo al amarillo. La reducción en la cifra de muertos, la baja en la curva de contagios con COVID-19 y un plan de salud para contener la pandemia son los principales ejes que maneja el municipio de Daule para pasar a la siguiente fase. Los buses urbanos e interparroquiales y otros vehículos podrán circular de lunes a sábado según el número de la placa y solo con el 30% de su capacidad. Tenemos un resultado de un muestreo que hicimos y tenemos que, en términos generales, el 35% de la población ya presentó la enfermedad y al momento están sanos. Hemos implementado un nuevo centro de salud con atención las 24 horas del día,
Hemos sacado al municipio de Daule 2 clínicas móviles con atención 200 pacientes diarios. Hemos implementado un albergue con 40 camas y 70 tanques de oxígeno que no los teníamos la primera vez. Y estamos armados y preparados justamente para un posible brote, que no se va a dar si la ciudadanía toma conciencia de la responsabilidad de su salud y la de su familia. Y Guayaquil es la primera ciudad del mundo en bajar los índices por muertes de COVID-19. Un artículo del diario Financial Times reveló las cifras que obedecen al plan de contingencia que implementan los gobiernos en todo el mundo. Según un reporte del diario británico Financial Times, que analizó el récord de fallecidos por día a nivel mundial, Guayaquil sería una de las primeras ciudades en bajar la cantidad de muertos después de Manaos en Brasil. Una reducción en mortalidad que obedecería a las acciones de contingencia tomadas por los gobiernos. Llegamos a tener más de 650 fallecidos diarios, 690 si no me equivoco, fallecidos diarios, cuando lo normal es 65. Nos obliga a pensar en cómo vamos retomando esta nueva normalidad, en cómo vamos reactivando un poco ciertas actividades con prudencia, con mascarilla, con distanciamiento para evitar un nuevo rebrote. Hasta la fecha, la publicación británica cuenta más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y más de 274.000 muertos en todo el mundo. De acuerdo a cifras del Registro Civil Nacional, tan solo del 1 al 4 de abril, en Guayas los muertos por COVID y por otras causas superaban los 700 por día, cifra que al 9 de mayo ha disminuido con un total de 27 diarios. En el puerto principal, el COE cantonal presentó un estudio que asevera que el 33% de la población ha sido contagiada, de los cuales el 14.8% ha superado la etapa de infección y se encuentra en la fase final, mientras un 18% está en etapa activa, es decir, que cerca de 500.000 personas pueden contagiar a otras. No se ha superado el problema. Por eso debemos seguir poniendo toda nuestra responsabilidad para que no haya una nueva ola de infecciones. Cuidados que hay que tomar, distanciamiento, normas sanitarias, evitemos aglomeraciones en el transporte público, en los sitios de comercialización de productos. Guayaquil, la ciudad epicentro del coronavirus, permanecerá hasta el 24 de mayo en semáforo rojo, con la apertura gradual del comercio con venta online y entrega a domicilio, sector productivo, industrial y de la construcción, siempre y cuando estén debidamente autorizados. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mediante la resolución número 045-2020 emitida por el Consejo de la Judicatura, se dispone el restablecimiento parcial de las actividades de la Corte Nacional de Justicia con la habilitación de una ventanilla virtual y una física para la recepción de escritos. Veamos. A partir del 11 de mayo, el sistema judicial del país, como las notarías y los centros de mediación de arbitraje, atenderán con sus diferentes servicios a toda la ciudadanía. El objetivo es despachar los procesos judiciales que se encuentran en trámite en sus dependencias, tanto en el sistema oral como escrito, en la forma que dispongan los jueces. Así lo informó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Hemos pensado en esta fase primero, porque esto involucra un despacho interno que nosotros le hemos denominado, es decir, a puerta cerrada, es decir, sin afluencia de público y sin el gran desplazamiento y movilización de todos los servidores administrativos o de todos los servidores jurisdiccionales. Asimismo, mediante un comunicado se informó que existirá una ventanilla virtual que se encuentra habilitada en las páginas web del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por medio de este mecanismo ingresarán los escritos firmados de manera electrónica. También se receptarán escritos de forma física en la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura a través de ventanillas que se han adecuado para el efecto, precautelando la seguridad tanto de usuarios como de servidoras y servidores judiciales. El horario de atención para la presentación física de documentación es de 8 de la mañana a 12 horas. Aquí se establece un sistema de turnos en las provincias de mayor afluencia y de mayor carga procesal.
Estas son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay. Asimismo, se procederá a reagendar las audiencias y diligencias señaladas con anterioridad de forma telemática, salvo las que excepcionalmente se requieran efectuar de forma presencial. Carla Arcentales, Medios Públicos. La Dirección Máxima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca cambiar los sistemas de control en las dependencias de salud del IES para evitar más suspicacias en temas de contratación pública en insumos y medicamentos. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, explicó esta iniciativa que busca romper las mañas de ciertos administradores de clínicas y hospitales con determinados proveedores. Los últimos casos que son de conocimiento público respecto a denuncias de posibles sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres o de insumos médicos para determinadas dependencias del IES motiva ya acciones por parte de sus directivos. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Jorge Guatet, delineó la estrategia que aplicará para romper esa relación mala vida que se crea entre ciertos administradores de hospitales y proveedores. Y estamos buscando un esquema en el cual la administración de estos hospitales sea transparente y se transparente a la ciudadanía. Hay que, y no solamente eso. Guatet anunció que ha pedido informes detallados del manejo de recursos. Hay un equipo que va a revisar absolutamente todo y lo que veamos que no esté bien irá inmediatamente a las autoridades de control, porque eso es lo que compete, eso es lo que corresponde hacer. Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, es urgente romper en el sistema de contratación el esquema lastimosamente instaurado de proveedores únicos y no calificados para dar un determinado servicio. De acuerdo a este organismo, en un muestreo de 23 procesos de contratación, entre el 1 de mayo de 2019 al 31 de marzo del 2020, se favoreció a 11 proveedores, de estos 7 para hospitales de la red pública de salud. Y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio, para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que los términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos, ahí actuaba toda esta mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. La información relacionada a estos 11 proveedores será remitida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que define el camino a seguir. Javier Ceballos, Medios Públicos. La directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que ha presentado la renuncia irrevocable al presidente de la República, Lenín Moreno. Alexandra Ocles expresa el agradecimiento al mandatario por la labor y el respaldo que le dio y que le permitió trabajar por el bienestar de los ecuatorianos de manera activa. En la carta de renuncia expresa que desempeñó sus funciones con absoluta transparencia y la convicción de entregar todo su esfuerzo y que ante los últimos hechos ya conocidos por la opinión pública, hay un bien en la vida y que es la dignidad, la misma que se ve hoy afectada por las acusaciones falsas, sin fundamento y llena de improperios. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 1048, aceptó la renuncia de la directora general del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles. El jefe de Estado designó a Rommel Salazar Cedeño como el nuevo titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y también el gobierno de Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Ecuador equipos de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria. El cónsul estadounidense en Guayaquil hizo la entrega. Las donaciones de Estados Unidos a Ecuador durante la emergencia continúan. En esta ocasión, el cónsul general de Estados Unidos en Guayaquil realizó la entrega de equipos de bioseguridad destinados a las Fuerzas Armadas. 700 suministros médicos, que incluye una variedad de cosas, mascarillas tipo N95, trajes de bioseguridad, guantes, visoras, elementos para la desinfección. Es un aporte que hemos repetido en otros lugares, por ejemplo en Quito, a través de la cooperación militar entre nuestros dos países. Para el cónsul, esta es una muestra de las estrechas relaciones entre ambos países, mientras el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recalcó la importancia de esta y otras donaciones entregadas. El equipamiento necesario para que ellos puedan continuar con sus labores diarias en pro de la seguridad, en pro de los ciudadanos que están aquí, no solo en Guayaquil,
sino en todos los cantones que integran la provincia del Guayas. Por parte de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Fuerza Naval Darwin Jarrín recibió la donación y agradeció la entrega. Estas son herramientas que nosotros necesitamos para cuidarlos, para cuidar a todos nuestros hombres y mujeres, a la gente de la calle que está pendiente de la acción de sus Fuerzas Armadas, del Gobierno Nacional, en pro de su vida, en pro de su salud. Muchas gracias nuevamente, señor Cónsul General. El cónsul señaló que continuarán entregando aportes a Ecuador durante la emergencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 85 familias de la nacionalidad indígena Agua recibieron kits de alimentos y de aseo en la provincia del Carchi por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Servicio de Gestión de Riesgos. Los pobladores desde el inicio de la pandemia decidieron aislarse para evitar el ingreso del virus a sus comunidades. La nacionalidad indígena Agua habita en el noroccidente de la provincia del Carchi. Limita con el vecino país de Colombia. El ingreso es por vía terrestre en un tramo y luego a pie por cerca de 3 horas. Las autoridades llegaron a la comunidad Pailón para entregar kits a 85 familias de la comunidad Guaypi Medio. De un kit de alimentos como también de un kit de aseo para que las personas puedan desarrollar también su limpieza corporal. Los Agua de forma voluntaria se mantienen en aislamiento, al igual que otras nacionalidades indígenas del país. No hay casos de COVID-19. Sus actividades se centran en la agricultura. Estamos manejando inclusive protocolos bastante exigentes dentro de la entrega. Nosotros no tenemos contacto prácticamente con ellos, lo único que cogen es su funda. En la parroquia Chical se han implementado controles. Todos los vehículos tienen que cumplir un proceso de sanitización y a los pasajeros les toman la temperatura. Entonces esto nos conecta con la provincia de Imbabura. Les hacemos el control 24 horas. Los kits fueron entregados por funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Servicio de Gestión de Riesgos, con acompañamiento de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tienen listos sus informes para el segundo debate. En el caso de la primera norma se incorporaron cambios en el aporte de los trabajadores que ganen desde $2.500. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene el informe para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se incorporan cambios en el aporte de los trabajadores que ganen a partir de $2.500. La tarifa básica es $137. El que gana, por ejemplo, $2.700, se le sube un porcentaje, es el 8.5% al excedente, o sea, a una cuota de $150. Además, se añadió un cambio para incluir un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Sin embargo, la bancada de Creo considera que no es viable esta modificación. El artículo 135 de la Constitución da la potestad exclusiva al presidente de la República de crear o suprimir impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos. Imagínese que un legislador el día de mañana diga, quiero subirme el IVA del 12 al 15%, eso no está permitido para nosotros. Se han mantenido aspectos como el hecho de que no se aumenten los valores de los servicios básicos. El Ministerio de Educación deberá definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. Se prohíben los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler siempre que cancelen el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, mientras que la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya tiene convocatoria para este 12 de mayo a las 17 horas y el informe para segundo debate se aprobó con 8 votos afirmativos. Se aclara el artículo referente a la autonomía financiera de la Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarísimo que son fondos de estos gobiernos autónomos centralizados, pero también de la seguridad social, que son autónomos y que gran parte, porque no todo, gran parte es de los aportantes. Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos inclinado. Y se explicó el destino del Fondo de Estabilización que provendrá de los excedentes de los recursos naturales no renovables. Esto es lo clave, garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas y capacidad de ejecución de ingresos y educación y salud. Porque de lo contrario vas a tener un fondo que no tendría, porque como nos llegó a nosotros la propuesta,
tenías como que hacer un cepo y después para pagar algo de emergencia, cuando aquí nosotros estamos poniendo clarito que puede ser exclusivamente para educación y salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El comandante del Ejército, Luis Altamirano, indicó que las Fuerzas Armadas están cohesionadas y trabajando en tareas de la emergencia sanitaria. Desmintió que exista malestar entre oficiales de la institución. Pero deseo también al mismo tiempo expresar a la ciudadanía de que debe sentirse tranquila. Al interior de la institución hay un ambiente de trabajo, de profesionalismo, un ambiente de compromiso a las misiones que se desarrollan en el marco de la emergencia sanitaria y aquellas tareas que nosotros cumplimos estrictamente apegados a la Constitución. Aquellas informaciones, quién sabe, totalmente tergiversadas sobre la promoción 85 de coroneles, estos supuestos, son falsas. Es un grupo de oficiales que viene cumpliendo sus actividades de diferentes funciones de una manera proba y por lo tanto es importante tomar en cuenta de que no son ciertas. Quiero mencionarles también al mismo tiempo que el Ejército es una institución histórica, es una institución responsable. Vamos a cambiar de tema. Estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas elaboran túneles de desinfección. Estos dispositivos se colocaron en centros de rehabilitación, así como en el Cantón Muisne. Poner en práctica los conocimientos, esa es la meta que tienen 80 estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas. Su objetivo es ayudar a la ciudadanía con la elaboración de material de bioseguridad, entre ellos túneles de desinfección para la población. Pues todo esto es autogestión, ayuda económica de parte de los compañeros de octavo, de noveno ciclo. Y la mano de obra, pues también que es de parte de un compañero que tiene su taller en Tachina, pues él nos apoyó con eso, pues ahí nos pudimos ahorrar lo que es la mano de obra. Este material han entregado a la universidad, también a los pobladores del Cantón Muisne, y además colocaron un dispositivo en el centro de rehabilitación de la provincia. Estamos a vuestra disposición, a la disposición del pueblo ecuatoriano, para que juntos podamos seguir buscando otras alternativas. La idea es aportar conocimientos que permitan ayudar a la población a prevenir el coronavirus. Aproximadamente cada equipo de esto pues está en alrededor de $700, ya con su bomba, su tanque, todo lo que implica las tuberías, los aspersores, todo. Los insumos, entre ellos lonas plásticas y metales, consiguieron de donaciones. Es un proyecto de vinculación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica de octavo, noveno ciclo. ¿Cómo no aportar a este sector vulnerable como es el Centro de Rehabilitación Social de Varones de la provincia de Esmeraldas? A futuro quieren seguir implementando estas ayudas sanitarias a otros cantones de Esmeraldas y a todo el país. María Elena Vaca, Medios Públicos. Desde el surgimiento del SARS-CoV-2 o COVID-19, miles de científicos alrededor del mundo buscan crear una vacuna o tratamientos para conseguir la cura de esta enfermedad. En varias partes del mundo se busca una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, con el fin de dar esperanza a la humanidad y combatir la enfermedad. El Centro de Investigación de la Universidad de Oxford está muy adelante en el tema de vacunas, ya se ha probado exitosamente en animales. Y esa sería una buena noticia que probablemente a fin de año podamos tener una vacuna que podría contrarrestar esta pandemia. Principalmente los científicos exploran 3 líneas de investigación. Los medicamentos antivirales, que afectan directamente a la capacidad del coronavirus para expandirse dentro del cuerpo. Los medicamentos que pueden ayudar al sistema inmunitario. Los anticuerpos, ya sea de sangre de sobrevivientes o fabricados en un laboratorio. Se están haciendo algunos ensayos clínicos a nivel mundial. De ellos se han probado algunos antirretrovirales, algunos fármacos que inhiben el proceso inmunológico y tenemos entendido que se está implementando ensayos clínicos a nivel mundial, especialmente con drogas como lopinavir, con remdesivir, que aparentemente han logrado algo de beneficio para los pacientes, especialmente en estado crítico.
Según el especialista en genética médica y genética molecular humana de Ecuador, César Pazimiño, para lograr la vacuna o tratamiento adecuado contra el coronavirus se necesitan de 3 fases. La primera fase es comprobar que el producto que tú has logrado obtener no es perjudicial para los individuos. Hay pruebas en animales cercanos al ser humano y entonces una vez que se piensa que no tiene efectos sobre el ser humano y incluso se puede probar en voluntarios, se pasa a la fase 2 y a la fase 3 donde se demuestra que efectivamente tiene utilidad en uno de los tratamientos que se esté desarrollando. Otra esperanza contra el COVID-19 son los anticuerpos. El otro estudio importante es el estudio de plasma. Ese estudio es todavía en fase experimental, se están reclutando muchos pacientes y la idea es administrar anticuerpos a pacientes en estado crítico para ayudar a combatir el virus. Entonces, otra de las cuestiones que se está probando, por ejemplo, es hacer una molécula artificial que se pegue al virus para que este virus no se pegue a las células humanas. Aunque aún no hay una fecha para tener la vacuna, se habla de que en agosto se podría estar cerca de una, pero sería hasta 2021 cuando podría empezar la distribución masiva. Las farmacéuticas dicen que tardan 10 años, 17 años en crear un nuevo fármaco, pero se ha demostrado que el trabajo acelerado sí ha logrado hacer vacunas, por ejemplo, de forma eficiente y rápida. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y antes de ir a una breve pausa, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través de Segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular, 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Les doy un consejo sano. Cuando salgan a la calle o estén en su casa, el distanciamiento social es muy importante, porque el coronavirus se propaga a través de gotas de saliva expulsadas por su boca y nariz, cuando toses y estornudas. Gotas que caen a superficie o a las personas que terminan contagiándose. Por eso les recomiendo 2 metros de distancia de persona a persona. También podemos protegernos utilizando gafas, mascarillas y guantes y desinfectando nuestras manos y nuestros zapatos. Cuídate y cuida los tuyos. Quédate en casa, esa es la mejor medicina. Cuídate, lávate las manos, protégete. Dios quiera muy pronto volver a vernos, abrazarnos y a reírnos felices. Tengan un feliz día, mamitas. Y recuerda, quédate en casa. Un abrazo de gratitud, un abrazo de fortaleza a todos los guerreros de la salud que día a día luchan por salvar vidas en esta dura batalla. A policías, militares, al gobierno y ayudas internacionales que nos han brindado su apoyo en esta pandemia. Debemos usar las mascarillas, alcohol, gafas. También debemos de mantener un aislamiento social y una distancia 1,5 metros. En caso de ir a una farmacia o a un supermercado, a este virus le ganamos todos. Gracias. Estamos de regreso con más noticias nacionales. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Aturán y San Borondón, ya existen colegios que han solicitado iniciar clases el próximo 18 de mayo. Hasta la fecha, 8 unidades educativas han sido aprobadas.
Pese a que en el régimen Costa las clases iniciarán el 1 de junio, se estableció que las unidades educativas que lo soliciten podrán comenzar el 18 de mayo. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya se han presentado pedidos y hay aprobados. Hasta el día de hoy van todavía siendo autorizadas 8 instituciones educativas. Para aprobar estos pedidos, los colegios tuvieron que cumplir algunos requisitos. Cuente con la conectividad, con las herramientas necesarias para iniciar. Otro de los requisitos es que los padres estén de acuerdo en iniciar el 18 de mayo. La unidad educativa Lemas de Guayaquil es una de las aprobadas. Su representante indica que verificaron el nivel de conectividad de docentes y padres. En su mayoría optaban por ya dar inicio a clases. Todos nuestros profesores hicieron un abordaje a cada uno de los hogares de nuestros padres de familia, de tal suerte que pudieron evaluar sus condiciones. La unidad educativa ha logrado un 93% de matrícula respecto al año anterior. Señalan que el inicio de clases es oportuno para no afectar el aprendizaje y mantener empleos. Padres, terminado el periodo de vacaciones de los chicos, están ansiosos de que ellos se reconecten a sus clases. Por el contrario, hay 2 unidades educativas en la zona 8 que han decidido cerrar sus puertas, aseguran, por motivo de la crisis. Una de ellas es Santa Luisa de Amarillac, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que lo anunció el último sábado a los padres de familia. Muy preocupado, ya que imagínense en este momento de que usted le digan de que la unidad educativa se cierra, ¿dónde usted va a encontrar matrícula? En el comunicado se señala que los estudiantes podrán ingresar a otro colegio de la Junta. Sin embargo, hay padres que no están de acuerdo y presentan propuestas. Es cancelar todos la matrícula, para que así no haya el cierre de la institución. Las solicitudes para iniciar clases el 18 de mayo se receptarán hasta el 13 de este mes, mientras los pedidos de cierre hasta 15 días antes del inicio de clases. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Controles de precios de alimentos e insumos médicos realiza la Intendencia de Pichincha. Hasta el momento se han detenido a 13 personas por la especulación de los costos en estos productos. La Intendencia de Policía de Pichincha continúa con los operativos de control de precios de alimentos e insumos médicos. Desde el pasado 12 de marzo hasta el 8 de mayo se han realizado 1.640 operativos. En Pichincha se han detenido a 13 personas, 6 de ellas en el mercado mayorista, 6 en el mercado de Sangolquí y 1 en el cantón Rumiñahui. Hemos encontrado justamente incremento indiscriminado de precios en algunos productos. En el caso del mercado mayorista fue ejemplos como la cebolla paiteña, el limón sutil, el plátano verde, eran productos que estaban con un precio indiscriminado. En redes sociales, la ciudadanía denuncia elevación de los precios, sobre todo de los insumos médicos, que costarían el triple del valor referencial. Por ejemplo, las mascarillas N95, cuyo valor referencial es de $1.75, se venden hasta por $5 cada una. Y el control es complicado cuando se tiene información en redes sociales, porque el momento que queremos hacer la compra con las unidades de policía, de inteligencia, no se acercan a pegar. Por eso, para nosotros, y el control que hacemos es en establecimientos. Por ello, la Intendencia pide que los propietarios de locales pongan los precios en un lugar visible. En Pichincha se han controlado a 14.695 establecimientos, entre tiendas, licorerías, supermercados y distribuidoras de insumos. En total se han clausurado a 31 establecimientos entre restaurantes, bares, karaoke, supermercados y fruterías. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y en distintas ciudades del país se reporta la venta informal de trajes especiales como una alternativa para prevenir el contagio de coronavirus. Sin embargo, no todos cumplen con las especificaciones de bioseguridad y aunque no es obligatorio el uso de esta vestimenta, la ciudadanía debe tomar en cuenta ciertos criterios médicos al momento de adquirir estas prendas. A nivel nacional, se registra la venta informal de trajes especiales para prevenir la enfermedad del coronavirus, con precios que van desde los 10 hasta los $20. Nosotros vendemos a $10 el kit, que le viene zapatones, mascarilla y guantes. Es antifluido, el 100% antifluido. Es muy buena calidad, reusable, usted puede lavar muchas veces, tenemos en toda talla. Eso puede lavarlo, es reusable. Bueno, hasta ahorita hemos vendido como 120 trajes.
Sin embargo, no todos estos overoles son los adecuados, debido a que deben ser trajes de protección biológica y poseer características especiales para evitar el contagio de enfermedades. Existen reglamentos técnicos para la manufactura de estos trajes. Deben usar trajes especializados o equipo de protección personal que esté técnicamente garantizado para que cumpla su función de ser una barrera de protección en contra de los aerosoles que normalmente se expiden por la respiración o por fluidos biológicos que pueden estar siendo liberados al ambiente. Fernanda Loaiza, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología, recomienda a la ciudadanía no usar los trajes de protección biológico, ya que es de uso exclusivo de médicos. Uno usar un traje sin tener una capacitación de cómo ponérselo y cómo retirárselo, más bien aumenta la posibilidad de contaminación. Porque si yo tengo problemas para retirar el traje, entonces también genero más aerosoles y puedo contaminar. No es útil si es que voy a abrir y cerrar el traje en la calle para colocar objetos por dentro de los bolsillos de la ropa normal. El uso de trajes biológicos no es obligatorio, por ello Loaiza recomienda utilizar ropa normal, manteniendo una cultura de aseo y prevención. Más bien en la comunidad es importante que estemos aislados, que nos mantengamos en casa y que si es necesario salir, pues no volvamos a casa sin antes quitarnos nuestra ropa. No necesariamente comprar trajes de protección, porque si no estamos entrenados y si el traje es incómodo para vestirnos y desvestirnos, no es ninguna garantía de protección. Santiago Tello, Medios Públicos. Entre otras recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reitera que el lavado recurrente de las manos con agua y jabón es el método más efectivo para evitar contraer el coronavirus. En el Ecuador, el COE Nacional emitirá un recordatorio a los municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que su uso sea frecuente y evitar la contaminación cruzada y la proliferación de otros gérmenes y bacterias. El uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos a través de su correcto lavado. Y por el contrario, esa sensación de seguridad es falsa, advierte Ricardo Tixi, médico oncólogo clínico y profesor universitario. Vamos topando en nuestro camino, vamos topando las diferentes superficies en la calle, en el bus. Además, cogemos el celular, cogemos nuestro dinero, nos topamos nuestra ropa y eso no es pertinente porque estamos haciendo una infección cruzada. Por ello, desde el COE Nacional se impulsará una campaña de información a municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que si decide usar guantes, sea efectivamente desechable. Y desecharlos de manera rápida, su uso prolongado, en lugar de disminuir las posibilidades de contagio o el riesgo de contagio, lo incrementa. Porque además, al usar permanentemente los guantes, o peor aún, reutilizarlos, el riesgo no solo se enfoca a una contaminación por COVID, sino a la proliferación de bacterias, gérmenes y posiblemente afectaciones a la piel. Porque el guante, al pasar puesto desde la mañana hasta la tarde, eso va a sudar y eso puede generar procesos infecciosos también a nivel de la mano. Lo mejor es no utilizarlo, únicamente lávese adecuadamente la mano con jaboncito. Esta es una de las razones por las que el personal médico se lava y desinfecta cuidadosamente las manos después de usar guantes desechables, que vale decir además que no son de uso prolongado y por tal razón de ninguna manera los guantes reemplazan las reglas de higiene. Se está encareciendo y hay la escasez para los hospitales, que es el sitio donde verdaderamente nosotros que estamos en la primera línea de trabajo debemos utilizar este tipo de instrumento. Por lo tanto, mi recomendación es que no debemos utilizarlo. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 13:41 y más de 2.000 músicos brindaron sus servicios por el Día de la Madre, según el registro del Ministerio de Cultura. Solo por este fin de semana se aprobó un protocolo especial que les permitió trabajar con medidas de distanciamiento.
Las serenatas acompañaron los festejos por el Día de la Madre. Hay quienes decidieron sorprenderlas en sus casas o en sus lugares de trabajo. Muy bonito, Dios los pague a mis hijos, que todos se han acordado de mí. Qué contento que hayan estado los vecinos. Felicidades a todas las mamitas, que tengan un lindo día. Nos toca vivir diario cosas súper duras y que nos traigan una serenata así, la verdad sí me siento bien. Cumpliendo las medidas de protección y seguridad ordenadas por el COE Nacional, las agrupaciones con el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, salieron a trabajar por el Día de la Madre. Según los datos del Ministerio de Cultura, alrededor de 558 grupos musicales solicitaron los formularios para movilizarse a nivel nacional, lo que equivale a más de 2.000 músicos que brindaron sus servicios. Una iniciativa muy buena de parte de todas las autoridades porque es una ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? Como artistas, porque a esto nos dedicamos, de esto vivimos del día a día. De los 11.476 usuarios con RUAC, 4.090 pertenecen al segmento de artes musicales y sonoras. De esta cifra, 1.400 se inscribieron durante la última semana. Hay que empezar a abrir las oportunidades para los sectores productivos y además este es un proyecto piloto. Tuvimos respuesta inmediata de parte de las autoridades que se encargan de este tipo de asuntos. Todos debemos contar con este permiso, por lo tanto los que nos encontramos en la calle lo tenemos. Según estimaciones de esta cartera de Estado, cada agrupación tuvo alrededor de 7 presentaciones, es decir, al menos 4.000 familias contrataron estos servicios. Olga Velasco, Medios Públicos. Gracias a todos los televidentes por su preferencia. Ahora les contamos que la empresa privada pone a disposición plataformas gratuitas para el acceso de estudiantes y docentes para reforzar la metodología de aprendizaje. El periodo escolar en el régimen Sierra se encuentra en su etapa final, mientras en la costa está próximo a iniciar. Tomando esto en cuenta y los retos de la teleeducación, la empresa privada puso a disposición 2 plataformas educativas gratuitas online. En el caso de la Sierra, Editorial Santillana activó la página web Santillana Estudio en Casa. Recoger actividades que les permitan a los docentes llegar con ese cierre de las habilidades que ya tenían pendientes o por cerrarlas, ¿no? Que les permita trabajar distintas metodologías. Pueden trabajar clase inversa, les pusimos material para que puedan trabajar de pronto proyectos. Mientras para el régimen Costa se diseñó el portal Repaso Santillana, que busca en principio facilitar el repaso de lo aprendido en el año escolar anterior. Estamos ya por completar todas las fichas de repaso para toda la escuela, desde segundo hasta décimo de todas las áreas. Ambas plataformas fueron desarrolladas tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, docentes e instituciones, con quienes se reunieron para establecer contenidos adecuados. Hemos tenido 22.000 usuarios que han entrado en esta plataforma durante estos 2 meses. Y nos da además la información de qué recursos son los más utilizados. Entonces, eso nos da a nosotros el feedback de lo que en Costa podrían necesitar con más urgencia. La plataforma tiene además actividades lúdicas. Estas herramientas se ponen a disposición de estudiantes, docentes y padres de familia para mejorar el aprendizaje en esta nueva normalidad. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En medio de la emergencia sanitaria, ¿usted se ha preguntado qué pasa cuando muere una mascota en Quito? Los restos pueden ser retirados de los domicilios y aquellos que mueren en las calles también son recogidos para evitar la contaminación. Lorena perdió a Charlie hace algunas semanas en medio de la situación que le impedía salir para buscar la última morada de su mascota. Estábamos muy golpeados, muy acontecidos con esta situación. Nosotros la queríamos mucho, parte de nuestra familia. La pérdida de su mascota fue dolorosa, pero no sabía qué hacer con los restos y desconocía los protocolos que debía cumplir. Alguien nos dijo, bueno, bótenle o entiérrenle por ahí
O sea, ¿dónde si no podemos salir? Los restos de Charlie fueron cremados y ahora su foto junto a sus cenizas están en su casa. Una cajita, podíamos pedir también un collar, nos daban una fotito. Juan Carlos forma parte del equipo que se encarga de retirar los restos de los animales domésticos y silvestres. En este tiempo de crisis nosotros estamos operando normalmente. Contamos con el salvoconducto que nos permite circular a nivel nacional. Explica que también levantan los cuerpos de los indefensos de 4 patas que mueren en las calles. Es un foco de contaminación porque al momento que una mascota está botada en un basurero, la mascota se descompone rápidamente. Hay una sala de velatorio para que sus dueños despidan a las mascotas con todas las medidas de seguridad. Juan Carlos también participa en la campaña para que no mueran más perritos, gatitos, animales en peligro de extinción en las calles y carreteras del país. Pintan una patita azul para que la gente tome conciencia y disminuya la velocidad y los deje pasar. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Adopta a tu mejor amigo es la campaña virtual que desarrollan la Secretaría de Salud de Quito y el proyecto de manejo de fauna urbana Urbanimal. En lo que va de la emergencia sanitaria, el 40% de animales fueron adoptados. ¿Quieres un amigo para toda la vida? Se trata de una campaña que impulsa en medios digitales Urbanimal, el proyecto de manejo de fauna urbana del municipio capitalino. Adopta a tu mejor amigo. Tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía para que adopte a los animales que son rescatados en situación crítica vulnerable durante esta etapa de la emergencia sanitaria. La cantidad de animales que ha recibido Urbanimal ha subido. Muchos de estos animales vienen porque se encuentran en condición vulnerable y por diferentes vías también. Existe la Agencia Metropolitana de Control que trae animales que son rescatados de espacio privado. Diego Guzmán, promotor de salud del proyecto de manejo de fauna urbana, indica que los animales pasan por un proceso de recuperación y control médico para posteriormente encontrar un hogar seguro y definitivo. Se llena una solicitud. Valoramos esta información. Después de este análisis se realiza una entrevista. Ahora lo estamos haciendo por medios digitales y de esta manera se acepta o se niega la adopción. En lo que va de esta emergencia sanitaria, el 40% de los animales fueron adoptados. Las entregas se efectúan bajo protocolos de seguridad. Nosotros ya tenemos una perrita también que fue abandonada. La tenemos hace 3 años y queríamos que tenga compañía en la casa y salvarle la vida a un animalito más. Para mí es una felicidad muy grande recibir a esta mascota, a quien la vamos a cuidar, la vamos a querer muchísimo, va a ser nuestra compañía. Si está interesado en adoptar una mascota, puede contactarse al Facebook de Urbanimal Quito o llamar al 1-800-510-510 y digitar la opción 7. Recuerde que la tenencia responsable de animales es un compromiso a largo plazo. Olga Velasco, Medios Públicos. Y más noticias, durante la emergencia sanitaria se incrementó en un 167% las llamadas al ECU 911 por labores de parto en todo el país. En Quito, en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, la atención creció en un 40%. Esa casa de salud no registra casos de COVID-19. Con una ambulancia. ¿Qué emergencia tiene? Mi esposa estaba por dar a luz. Es la llamada en busca de ayuda al ECU 911 desde el sector de la Villaflor en Quito. Una chica que está en estado de embarazo, pero ya había luz, ya parió aquí acá. Ocurrió lo mismo en Portoviejo. Necesitaba atención y trasladar a su hija que estaba por dar a luz. Son los llamados desesperados de las madres o sus familiares que no podían acudir a las casas de salud por la emergencia sanitaria y la restricción en la movilidad y que seguramente nunca olvidarán. Entre marzo y abril del año en curso, el 911 ha recibido 6.754 alertas por labor de parto a escala nacional. En el mismo periodo de 2019 solo se contabilizaron 2.530 llamadas, lo que representa un incremento del 167%. Por ejemplo, en Guayas tuvimos 163 y hoy tenemos 1.202, lo que es un crecimiento del 637%. En Quito, varias de las pacientes son acogidas en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Antes de la emergencia daban a luz 12 personas cada día.
Hoy hay un promedio de 16 partos diarios. Estamos hablando de aproximadamente unas 800 pacientes atendidas en el mes de marzo y abril. Algunas madres fueron derivadas de los hospitales que atienden casos de COVID-19. Marisol es uno de esos casos. Los controles de su periodo de gestación los hizo en el Hospital Pablo Arturo Suárez, pero fue direccionada a esta casa de salud. Relata que su embarazo fue difícil porque no podía concebir. Depresión, porque era algo que no me lo esperaba. Trajo al mundo mellizos. Ella se quedará hasta que uno de sus pequeños pueda salir del área de cuidados intensivos. Y obviamente tengo que seguir trabajando por 2 responsabilidades más. Erika dio a luz hace pocas horas a su segunda bebé. Hace 15 meses estuvo aquí con su primer hijo. Tranquila porque la bebé está bien y es lo que importa. El padre no conoce aún a la pequeña porque las visitas están restringidas. Los controles son estrictos, pues el hospital no registra casos de coronavirus. Aquí, cada alumbramiento es una celebración. Las serenatas han puesto a bailar con mascarillas al personal médico y a las madres, para quienes el mayor festejo será estar acompañadas de sus pequeños, para quienes anhelan mejores días cuando todo esto sea más que un recuerdo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. En Estados Unidos, personal médico de la Casa Blanca entra en cuarentena por posible contacto con casos de coronavirus, ya confirmados que registran 4 funcionarios del gobierno estadounidense. 3 miembros del equipo de respuesta de la Casa Blanca en Estados Unidos decidieron hacer cuarentena, entre ellos Anthony Fauci, de 78 años, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Este instituto ha informado que Fauci dio negativo al contagio y seguirá siendo examinado con frecuencia debido al grado de exposición. El director de los Centros de Control de Enfermedades y el comisionado de la Agencia de Alimentos se sometieron a un régimen de confinamiento para evitar el riesgo de contagios. A pesar de estos anuncios, el presidente Donald Trump insiste en aparecer en actos sin utilizar mascarilla, justificando que se realiza pruebas diarias de coronavirus, dando como resultado negativo. Los 3 funcionarios tenían previsto testificar este martes ante una comisión del Senado, lo que se realizará por videoconferencia, haciendo una excepción a las políticas de administración para presentar testimonios. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y tras pocas semanas de levantar las medidas de confinamiento, China registra un nuevo brote de coronavirus. La ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, nuevamente enfrenta casos comunitarios. Las autoridades sanitarias chinas anunciaron este lunes 17 nuevos casos de coronavirus, 5 de ellos en la provincia de Hubei, el epicentro de la pandemia, donde no se habían identificado nuevos contagios en los últimos 35 días. Informes oficiales explican que los nuevos pacientes serían asintomáticos, una condición que facilitó el esparcimiento del virus y el nacimiento de un nuevo foco de infección. Una de las nuevas contagiadas, por ejemplo, es la esposa de un hombre que dio positivo el domingo 10 de mayo y que se convirtió en el primer caso detectado desde el pasado 3 de abril. Además, la ciudad de Shulan, con unos 670.000 habitantes, fue puesta en cuarentena después de la detección de al menos 11 casos durante este fin de semana, según lo informó la televisión pública CCTV. En cuanto a los casos importados, de los últimos 17 nuevos enfermos, 7 vinieron del extranjero. Desde hace casi un mes no se ha informado de muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en China. No obstante, el gobierno aseguró que apenas existen 141 casos activos de COVID-19 y solamente 9 de ellos se encuentran en estado grave. Adicionalmente dijo que cientos de posibles casos son supervisados en Wuhan e insistió en que el país reabrirá de forma gradual sus cines, museos y otros lugares de entretenimiento. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y decenas de millones de personas en España y Francia recuperan parcialmente la libertad de circulación con el levantamiento de numerosas restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus. Varias ciudades importantes como Madrid y Barcelona seguirán bajo las restricciones, aunque se permiten las reuniones en grupos de hasta 10 personas, quedar en terrazas con aforo limitado o acudir a tiendas sin tener que pedir cita previa. Mientras que el confinamiento estricto y sin precedentes en vigor desde el 17 de marzo parece haber dado resultado en Francia, pues la cifra diaria de muertos cayó el domingo por la noche a 70, la más baja desde aquella fecha. Es cierto que algunos comportamientos pueden favorecer la transmisión, pero también es cierto que estamos actuando con un
principio de prudencia muy importante que yo creo que se ha manifestado en todo el proceso que hemos vivido estos últimos 2 o 3 días en los que se transita de una fase a otra. Yo creo que la población tiene que estar tranquila, lo que se propone es correcto, pero eso sí, cada uno tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución individual con esa responsabilidad que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo a cada uno de los españoles para garantizar que no transmitimos a los grupos vulnerables y los grupos vulnerables para garantizar que no se exponen a riesgos innecesarios. Y con esta información internacional les agradecemos a todos nuestros televidentes por acompañarnos en el desarrollo de este espacio informativo. Recuerde que a partir de este momento ya rige un toque de queda a nivel nacional. Permanezca, por favor, en casa. Muy buenas tardes.